Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como de costumbre desde Jackson, aquí en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y hoy vamos a grabar un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé. Ya es el número 48 dentro de esta serie y en esta ocasión vamos a realizar una relectura de Tintín en América, uno de los primeros libros de la serie de Tintín, el tercer viaje de Tintín y el primero que realizaba al continente americano, aunque habría más posteriormente. Y para esta relectura tenemos al otro lado del Atlántico, al otro lado de la línea cibernética también, a un escritor, articulista, crítico, ex docente, pero sobre todo amigo y tintinófilo, tintinólogo, que es Rafael Narbona. Rafael, bienvenido de nuevo al canal y gracias por estar aquí una vez más conversando sobre Tintín y Hergé. Hola Antón, gracias a ti por invitarme. Estas charlas son un lujo y la verdad es que bueno, siempre aprendemos a leer mejor los alumnos, así que es un placer enorme. Y hoy vamos a hablar de Tintín en América. Voy a enseñar la edición que yo he manejado, que es esta edición estadounidense en la que aparecen tres álbumes en cada volumen. Son 7 volúmenes, con lo cual no aparecen todos los álbumes. Hay algunos que, bueno, pues eh, que no se incluyeron por razones, en muchos casos, políticas, pero no vamos a hablar de eso, sino que nos vamos a centrar en Tintín en América, que aquí está. Y que también se puede encontrar, por supuesto, en los archivos Hergé. Esta es la edición en francés y es la versión esta en blanco y negro del Petit Vingtième del año 1931, Tintin en Amérique. Y sé, Rafael, que para ti este álbum tiene un significado especial porque además tienes ahí una edición que quizá podrías enseñar a Sí. cámara. Y empecemos, ya que la tienes ahí, pues con los sentimientos un poco. ¿Qué significa para Mm. ti este libro de Tintín, Tintin en Amérique, Tintín en América? Bueno, este es el primer álbum de Tintín que yo leí y me lo trajo mi hermano de París. Mi hermano era bastante mayor que yo porque era el fruto de un matrimonio anterior de mi padre que había enviudado y él vivía ya entonces en Francia y de vez en cuando nos visitaba. Y yo tendría, pues en aquel momento, unos 7 años. Hay que tener en cuenta que yo nací en 1963 y él apareció con este álbum. Yo no sabía francés, pero sin embargo simplemente ya la portada, con el indio, con las plumas, con el tipi, en fin, con el tótem, ya me deslumbró. Hay que tener en cuenta que las personas de mi generación hemos crecido viendo western. El western era nuestro género favorito y casi todos los niños deseaban ser o cowboy o piel roja. Y era muy común cuando estabas jugando lanzar como grito de guerra Jerónimo. Entonces formaba parte de la mitología de mi generación. Algo que también le sucedía a Hergé, que él estaba enamorado de los pieles rojas y además como Boy Scout tenía también pues un apodo zorro curioso que era como su tótem, ¿no? Con lo cual, pues bueno, mi hermano me trajo este álbum, yo lo empecé a ojear, lo ojeé millones de veces, con lo cual ha quedado absolutamente destrozado, es una pena, yo lo lamento no haberlo cuidado más. Corría la edición aquí, según esto, es del año 1947. O sea que mi hermano lo había comprado, a lo mejor en un puesto de segunda mano, no me extrañaría. Y ya, bueno, él me abrió las puertas del mundo de Tintín. A partir de ahí, pues ya le estuve insistiendo a mis padres que me los compraran en castellano. Luego, años más tarde, pues me compraría la versión en español. Entonces, bueno, pues esta fue para mí la puerta de entrada no es mi álbum preferido, no me parece ni mucho menos uno de los álbumes más perfectos, pero sentimentalmente para mí es una obra especialmente importante. Y esa portada hace referencia solamente a una parte de la historia, Sí. porque Tintín se mueve por espacios urbanos, pero después también se interna en el Far West. Y el Far West, el lejano oeste, es un lugar mítico en el sentido de mito que tiene esa palabra mítico, no en la manera que muchas personas utilizan la palabra mítico hoy en día. Mítico porque es un lugar que nunca existió realmente como se describe, por ejemplo, en Tintín América o en las películas del western. Pero sí es cierto que el lejano oeste para muchas generaciones se convirtió
en ese símbolo, en ese lugar mítico. El cantante belga Jacques Brel, por ejemplo, pues hablaba en su canción Mon Enfance de cómo a él le habían robado el Far West, ¿no? En el sentido de que la infancia y el Far West para él estaban totalmente unidas. Hergé yo creo que siempre quiso enviar a Tintín a América prácticamente desde el principio. A América, y cuando decimos América, nos referimos en este caso a Norteamérica, en especial, específicamente a los Estados Unidos. ¿Tú crees, leyendo este álbum, que se nota en la manera en la que está narrada la historia, en el contenido de la historia, etcétera, se nota que está más interesado en esta historia que, por ejemplo, en la historia de Tintín el Congo o en la historia de Tintín el país de los soviets? Sí, bueno, yo antes quiero aclarar que si se ha oído uno de mis perros, tenemos aquí a varios perros que, bueno, son míos y también tú tienes un perro, pero es que además tenemos a Milú, que es una cosa que la Claro, gente claro. no sabe, ¿no? Milú, pues bueno, pasa temporadas con cada uno de nosotros, salta de un lado a otro del Atlántico y tal vez se colará en algún momento en la grabación, espero que sea discreto. Pues como Y, venga el cartero o la cartera aquí, pues desde luego que Milú se escuchará aquí en Jackson también. y bueno, antes una cosa decir que Borges comentaba que el western era la mitología del siglo XX y que gracias al western el siglo XX había conocido la épica. Algo, y yo creo que en ese sentido pues tienes razón. Y en cuanto a lo que tú comentas, es cierto que Hergé nunca no quería enviar a Tintín ni a la Unión Soviética ni al Congo. Eso fue una imposición del abate Vales, que él fue el que escogió los destinos. Entonces Hergé era muy jovencito. Él lo que quería era enviar a Tintín a América, porque como buen Boy Scout, pues quería estar cerca de los Pieles Rojas. Y en este álbum hay un salto importante, y es que, bueno, pues él habló con el padre Gal, me parece, y le pidió que por favor pues, que se documentara un poco, porque Tintín en el Congo, pues la documentación es menor, no llega a Tintín en América a los niveles de la documentación del Loto Azul después, pero ya aquí se plantea hacer un retrato pues un poquito menos estereotipado de los nativos americanos e incluso denunciar la situación en la que se encuentran, porque aquí por primera vez vemos cómo se les está despojando de sus tierras, de sus recursos, cómo sufren unos indignos atropellos, cuando se descubre petróleo en su territorio les expulsan a cambio de $25, con lo cual yo creo que aquí ya hay un cambio en las aventuras de Tintín y Hergé es más Hergé, ya tiene como más libertad creativa, más independencia y aunque él quería enviar a Tintín a Estados Unidos, o más exactamente al Far West, que es un territorio mítico, como tú muy bien dices, no existe, nunca le gustó Estados Unidos. O sea, Hergé nunca se sintió cómodo, veía un país, pues un capitalismo desalmado, materialista, mucho consumismo, violencia, y casi en este álbum los únicos que se salvan son los Pieles Rojas, porque todos, desde los norteamericanos, que a veces tienen conductas muy violentas, como los linchamientos, hasta los gángsters, la policía corrupta, etcétera. Hay como un contraste entre el mundo urbano, que parece corrupto y enloquecido, y el Far West, donde todavía pues, está la inocencia, pues el hombre previo a la civilización occidental, ¿no? Con sus valores intactos. Era un viejo proyecto de Hergé hacer este álbum y yo creo que le salió una cosa que representó en su trayectoria un avance, un progreso. Estoy de acuerdo en lo del avance y estoy también de acuerdo con lo que comentas de Jorge Luis Borges, porque yo desde luego reconozco que siendo joven, cuando era adolescente y antes, el western era mi género favorito dentro del cine y también el cine negro, ¿no? Y yo recuerdo, pues, durante muchos años, todos los viernes ir a casa de mi tío y allí con él ver, pues, western tras western, de John Ford, de Delmer Taves, de Howard Hawks, con actores como John Wayne, como Alan Ladd, Errol Flynn. exacto, como incluso James Stewart. Entonces, yo creo que curiosamente el western fue un género importantísimo en el desarrollo del cine estadounidense y también fue un género importantísimo en el desarrollo de la narrativa dentro del cómic desde el punto de vista de Hergé. Yo me encuentro aquí a un Tintín que se parece mucho más a Totor
que cualquier otra versión de Tintín en cualquier otra parte del mundo. No sé cómo ves tú eso. ¿Tú piensas que el escultismo, los Boy Scouts tienen algún tipo de influencia en este álbum en particular más que en otros? Sí, yo creo que tienes razón en lo que dices, que aquí Tintín se parece más que nunca a Totor, y aquí se nota mucho la filosofía escultista, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos con un Hergé que en estas fechas, no sé, el álbum es del año 31, él me parece que nace, Hergé, ahora mismo no recuerdo el año exacto, pero estamos hablando de un hombre muy joven que tiene muy cerca su etapa de Boy Scout y que además hace que su personaje se mueva pues por el mundo, por un mundo mítico, por la naturaleza, que a él tanto le gustaba, ¿no? Entonces hay algunas panorámicas de la naturaleza y de los indios cabalgando sobre sus apalosas son particularmente hermosas, ¿no? Yo creo que aquí es el Tintín, no el más idealista, pero sí el más escultista, ¿no? Con esos valores del mundo Boy Scout que le hace siempre ponerse del lado de los débiles. En realidad esa es la filosofía que va a impregnar toda la trayectoria del Hergé, ¿no? Pero aquí está probablemente en su forma como más pura, más inocente, más inmediata, más original. Y yo creo que también se ve un Tintín que ha madurado, que es un poquito que tiene una actitud, me parece a mí, más reflexiva, más adulta que en el Congo, donde pues todavía se notaba, yo creo que demasiado el hecho de que estaba detrás del padre Vales, inspirando, ¿no? Pues las aventuras. Y aquí yo creo que el personaje está un poquito, no tan independiente como en el Loto Azul, pero vemos cómo ha dado un paso más adelante en su proceso de maduración. A mí me parece que Hergé se encuentra mucho más seguro, mucho más cómodo y mucho más contento, incluso diría, enviando a Tintín a los Estados Unidos de la manera que quería hacerlo ya desde el primer día. Y como tú mencionaste, debido a Norbert Vallée, pues no fue posible y tuvo que enviarlo a otros lugares anteriormente. Me parece que es un álbum, claro, evidentemente, todavía un álbum muy episódico, ¿no? Con lo que en Mm. inglés se llama cliffhangers, o sea, esa parte, esa última viñeta de las páginas impares que nos deja ahí como sin saber qué es lo que va a pasar, dudando qué es lo que va a ocurrir, si se va a caer por un precipicio, Sí. si le van a disparar o no. Y esto, por supuesto, aparecía también en Tintín el Congo y en Tintín el país de los soviets. Todavía esto nos indica que Hergé está experimentando, tratando de encontrar su lenguaje, su estilo, etcétera, en cuanto a la narración sobre todo. Y bueno, eh, hay una diferencia para mí bastante importante, que es que al final de la historia, y bueno, evidentemente quien no se haya leído Tintín en América, pues no estaría escuchándonos hablar, con lo cual no creo que esto sea ningún spoiler, pero hay una diferencia porque Tintín y Milú al final de la historia limpian Chicago de gángsters. Y yo creo que esto, además de ser, por supuesto, una fantasmada, porque como Tintín él solo puede ser capaz de acabar con todo el crimen de una de las ciudades que en aquellos momentos era conocida por ser de las más criminales y de las más violentas del mundo, cómo es capaz Tintín y cómo es capaz un perro de hacerlo sin prácticamente ayuda. Pero lo que es importante no es solamente eso, sino es que yo creo que este final da una cierta unidad a la historia, que sigue siendo episódica, pero al final hay como una especie de final, ¿no? Por así decirlo, de resolución, que es que Tintín sale victorioso y todo el mundo lo celebra, etcétera. Y además me parece muy interesante que haya una conexión directa entre el final de Tintín en el Congo, cuando se menciona a Al Capone, cuando se menciona a los gángsters estadounidenses operando en el Congo, y la historia de Tintín en América, que es el siguiente viaje de Tintín después del Congo. Yo creo que Hergé con esto estaba queriendo asegurarse de que finalmente el padre Vallée le iba a permitir enviar a Tintín al destino que él realmente quería enviarlo, Sí, ¿no? sí. Además, al final de Tintín en el Congo dice la próxima aventura o es América, ¿no? Que él lo tenía muy claro. Y es cierto lo que comentas de que la trama está mejor urdida. El álbum siguiente, que es Los cigarros del faraón,
no el loto. Creo que he dicho antes que era el loto azul viene después, ¿no? Pero ya los cigarros del faraón, pues la trama está incluso un poco mejor que en Tintín en América. No llega al nivel de perfección de loto azul, pero sí aquí vemos que ya no son tanto como gags dispersos, ¿no? Como tú dices, la página impar, que Tintín se queda suspendido de un abismo al borde de la muerte y a la siguiente pues se salva. Aquí, como tú señalas, ya hay una trama y aparece, pues bueno, el tema de Al Capone, que es el único personaje real que aparece en las aventuras de Tintín. Creo que en la primera versión no aparecía Al Capone, porque ya tenía miedo de que el largo brazo del gángster llegara hasta Bélgica, ¿no? Pero cuando ya al final de su vida Al Capone desarrolla Alzheimer y se convierte como en un niño grande, incluso pues ya es escarcelado, ¿no? por su estado, pues ya sí se anima a introducir pues una caricatura directa de Al Capone. Y a mí me da menos miedo que Rastapopoulos, que aparece al final sin nombre, al lado de una rubia que recuerda a Jean Harlow, pero el supervillano hace su primera aparición sin nombre y que además es cierto que parece David O. Selznick, ¿no? Parece un multimillonario judío, ¿no? Con esa nariz prominente. Pero sí es cierto que aquí ya hay una trama, ¿no? Ya Hergé empieza a manejar mejor los guiones y empieza a desarrollar mejor las historias. Y sí, claro, o sea, de un héroe que es prácticamente un niño, aquí sale un Tintín muy bajito, muy pequeñito, pues que derrota nada menos que a la organización criminal más poderosa del planeta, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que el álbum no solamente tiene esa trama policíaca, tiene otras muchas cosas que reflejan muy bien lo que es Estados Unidos y que tiene un carácter como, por un lado, como costumbrista y por otro lado, de denuncia. Sí, eso es muy interesante porque hay denuncias en esta historia. Pues en muchos casos yo diría que mucho más sutiles que las que se pueden encontrar en Tintín, el país de los soviets, que Sí. evidentemente pues era un panfleto escrito o ideado de la manera que ya hemos explicado cuando hicimos la relectura de Tintín, el país de los soviets, pero aquí Hergé demuestra que en muchos sentidos había en él un sentimiento anticapitalista, un sentimiento incluso se podría decir antiamericano, que no es extraño además entre la población europea de la época, que tenía una fascinación, por un lado, con los Estados Unidos, pero también un cierto rechazo a algunas de pues, las teorías económicas, las prácticas políticas de los Estados Unidos. Creo que esto aquí se ve muy bien. Creo que en Tintín América se ve, por un lado, la idealización que Hergé tiene de ciertos aspectos del paisaje y de la sociedad estadounidense, sobre todo la parte más rural de esa sociedad, y después tenemos también, junto a eso, y además sin solución de continuidad en muchos casos, eh, tenemos también su visión más negativa del capitalismo, de la por ejemplo, la deshumanización a la que nos lleva en muchos casos pues esas fábricas y esa producción en cadena y en masa, etcétera, por no hablar de lo que ya comentabas, el desastroso trato que el gobierno durante muchas décadas dispensó a los indios americanos o a los nativoamericanos. Todo esto se ve aquí y todo esto aparece en Tintín en América. Cuando se dice que Hergé es un creador, en muchos casos contradictorio, pues esas contradicciones se pueden ver claramente en Tintín América, que nos dice que Hergé no es solamente anticomunista, sino que en muchos casos también es anticapitalista. Curiosamente, esto también se ha utilizado para reforzar las teorías que acusan a Hergé, por lo menos en los años 30, de simpatizar con el nazismo, porque se olvida a veces que el nazismo es anticomunista, sí, pero también es anticapitalista. Entonces, es la tercera vía. Entonces, esta hostilidad hacia Estados Unidos y hacia el capitalismo estaba pues, en León Degrelle, estaba en Hitler. Y en esas fechas, pues bueno, que todavía el partido nazi pues, existía, pero yo no sé si tenía la suficiente resonancia como para que Hergé hubiera reparado en él, pero probablemente el Hergé de entonces era el Hergé con un perfil ideológico más ambiguo, ¿no? Que por un lado estaba
asustado por la expansión del bolchevismo, por otro lado sentía antipatía hacia el capitalismo. Hombre, él siempre optó por lo que era una monarquía como la de Moldavia, ¿no? Una monarquía europea, conservadora, parlamentaria, etcétera. Pero hay muchos que han utilizado Tintín en América para acusar a Hergé, pues eso, de simpatizar con el fascismo. Curiosamente, cuando los nazis llegaron a Bélgica, los dos únicos álbumes que prohibieron fueron uno, Tintín en América, porque consideraban que daba una visión demasiado positiva de Estados Unidos, y también La Isla Negra, porque aparecía pues Escocia, entonces Inglaterra era el enemigo, ¿no? Pero sí es un álbum que ahora mismo yo me siento muy identificada con la crítica al capitalismo, con la crítica al trato que se le ha dispensado a los afroamericanos, a los nativos. Además, también los afroamericanos aparecen en 3 viñetas. Uno es un gángster, un portero, una mujer, me parece. Y creo que la edición americana, la primera, le Sí, exigieron, no esta, pero sí la primera. le exigieron que las viñetas donde aparecían la misma viñeta un blanco y un negro, las eliminaron. Porque en esas fechas se consideraba ofensivo que un negro y un blanco compartieran una viñeta. Es que esta Entonces, era una América totalmente segregada. claro, No digo que la segregación haya terminado completamente, pero desde luego la América de los años 20, 30 y 40, incluso 50, era una América totalmente segregada, en la cual, por ejemplo, la orquesta de swing de Artie Shaw, todos ellos eran blancos, algunos de ellos judíos, pues no se podía quedar a pasar la noche en el mismo hotel que su cantante, que era Billie Holiday, la gran cantante de jazz, que era negra, evidentemente. Y eso, sobre todo en el sur, impidió que pues, pudiesen girar por ciertas partes del país. Pero incluso en los años 50, el programa de televisión de Nat King Cole, uno de los grandes cantantes del siglo XX, de cualquier estilo musical, duró muy poco tiempo porque muchas de las cadenas en el sur no querían poner un programa, emitir un programa en el cual pues el presentador y la gran estrella del mismo fuese afroamericano, ¿no? Entonces, pues claro, en los años 30, para que puedas continuar con lo que comentabas, pues todavía era esto mucho más fuerte. claro. Y hay un momento en que suena la radio y se dice, hoy han ahorcado, han linchado a no sé cuántos negros, a no sé cuántos, y es más, al propio Tintín intentan lincharle, acusado de robo, ¿no? Y a Tintín y a Milú. Y lo cierto es que en Estados Unidos, entre 1882 y 1968, se ahorcó a 3.500 negros más o menos y a 1.000 y pico blancos. Bueno, blancos que eran hispanos, en fin, o judíos, con lo cual estamos hablando de una cifra de 5.000 personas asesinadas. Y además se creó pues, un negocio en macabro que consistía en sacar fotografías de los linchamientos y utilizarlas como postales, que se podían enviar por correo, hasta que después tardaron un tiempo correos en prohibirlas. Y los linchamientos, bueno, es que el último se produjo, me parece, en 1998 en Texas, cuando a un ciudadano, me parece que se llamaba James Byrd, que estaba haciendo autostop, le cogieron 3 blancos supremacistas y le arrastraron con una camioneta, que es cuando se reformaron las leyes para que hubiera crímenes de odio y que además fuera un delito federal. Me imagino que recuerdas este hecho, que fue, me parece, en el 98 en Texas, y que le ataron a una pick-up y le arrastraron varios kilómetros y, bueno, por el camino se dio contra una alcantarilla que le decapitó, le arrancó un brazo. Curiosamente, su único hijo varón hizo campaña para que no se ejecutara a los asesinos, porque estaba en contra, creó una asociación en contra de la pena de muerte e incluso pidió clemencia para los asesinos, pero al final 2 de ellos fueron ejecutados y el otro está condenado a cadena perpetua, aunque podrá salir, pues no sé, en el 2040 o algo así. Con lo cual, Hergé en el álbum refleja una realidad muy dramática. Es el tema de los linchamientos, del racismo, aunque los negros tengan un papel secundario, se habla de los linchamientos y también de la situación de los nativos. Con lo cual vemos a un Hergé que además continúa en esa línea de salpicar sus álbumes con la actualidad y que tengan una dimensión histórica y que no sean simplemente evasión, sino que también tengan un punto de crítica social y política, lo cual enriquece mucho la aventura. Sí, es muy interesante cómo los álbumes de Tintín reflejan el momento histórico, pero no se quedan en el momento histórico, sino que lo superan. Y eso es realmente muy difícil de hacer. Y Hergé lo consiguió en prácticamente todos
álbumes de la serie, y son 24, no 21 como pensarán los que tengan esta edición censurada, porque hay álbumes que no aparecen ahí. Y lo que comentas es interesante también porque nos lleva esto del momento histórico a volver sobre Al Capone. A mí siempre me ha sorprendido enormemente que Al Capone sea el único o uno de los únicos personajes históricos que hayan aparecido en las aventuras de Tintín. ¿Tienes alguna opinión al respecto? Es decir, ¿por qué piensas que Hergé incluyó a Al Capone, pero después no incluyó a otros personajes históricos importantes que podrían haber pasado por las páginas de las aventuras de Tintín? Pues no tengo ni idea, pero tal vez a partir de los años 30 la política se complica de tal manera en Europa y luego desemboca en una guerra que incluir pues, a un personaje histórico contemporáneo, pues yo creo que era muy delicado, ¿no? Porque imagínate meter a Churchill o meter a Hitler o Stalin, ¿no? A pesar Entonces, de que aparece un tal Müstler por ahí, que es una mezcla de Mussolini y Hitler, ¿no? sí, bueno, que no llega a aparecer, creo, ¿no? O Bueno, no, sí, se le menciona, ¿no? Pero... que le menciona, ¿no? Y que sí, que es una mezcla de Hitler y Mussolini, pero es cierto que podría, como Asterix, pues haber hecho que aparecen parodias de personajes, hasta los Beatles Sí, aparecen. sí. Pero él, yo no sé si fue por prudencia, Hergé se ve que era un hombre más bien cobarde. Ya sabes que cuando invaden los nazis Bélgica, él consigue que su hermano le saque del frente diciendo que tiene un ataque de forúnculos. Y no solamente, la cosa no acaba ahí, después directamente huye teniendo en cuenta que era un joven en edad militar y que había sido movilizado, eso casi equivale a una deserción. Entonces yo creo que Hergé siempre intentó cubrirse las espaldas. Y de hecho Al Capone lo introdujo cuando ya Al Capone no podía hacerle nada. Inicialmente pues no se atrevió a hacerlo. Entonces yo creo que no era Hergé, no quería más complicaciones de las que ya le había acarreado la existencia y en la posguerra, después de su experiencia en la Segunda Guerra Mundial, yo creo que seguía siendo complicado no haber metido, yo que sé, a Billy Brandt o haber metido, por ejemplo, podría haber metido a De Gaulle, ¿no? Que dijo aquello, es el único Tintín, es el único que me hace sombra, ¿no? Es el único francés, bueno, belga más famoso que yo, ¿no? Y yo creo que tal vez fue por prudencia y por miedo, pero claro, esto es totalmente especulativo. No tengo yo ninguna respuesta que esté avalada por una declaración o por algún dato. Y yo creo que también tiene que ver un poco, quizá, con la dimensión casi mítica del nombre de Al Capone, ¿no? Que en aquellos momentos Al Capone era prácticamente como sinónimo del gangsterismo, ¿no? O sea, era como el gran gángster de todos los tiempos. Sí, Ya haya sido el que más personas haya matado, el que más dinero haya ganado, eso ya no lo sé, pero desde luego sí que se había convertido en un personaje a través de los medios de comunicación, a través del cine también, en un personaje pues prácticamente mítico, con lo cual pensar en los gángsters y en la Chicago de los años 20 era pensar en Al Capone, ¿no? Con lo cual, bueno, pues aparece ahí un raro personaje real, histórico, pero que en realidad es más mitológico que real. De hecho, como tú decías antes, no sé si te referías a Rastapopoulos, no sé si te referías a Al Capone, pero a mí Al Capone no me da ningún miedo en esta, en no, no, esta, no. en esta No, historia, ¿no? Más bien parece una caricatura de Al Capone. y además Eh, hombre, Casi aparece como si fuese una comedia, más que un drama sobre Al Capone, ¿no? que está aquí, ¿no? No sé Uh-huh. si se ve, Sí, ¿no? se le ve que está ahí pagando unos dólares. Sí. Y es cierto que a mí me resulta más inquietante Rastapopoulos, ¿no? Cuando aparece al final sin nombre, ¿no? Pero yo creo que es la quinta esencia. O Bobby Smiles también es Sí, 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 sí. un El, personaje. el, el sonrisas, además, ¿no? O Sí, sea, te mata sonriendo, Bobby Smiles. sí, y algunos vamos, y también este gángster, el que me recuerda al de Hilda, que lleva en un bastón un estilete, ¿no? Sí. Entonces, pues, sí, hay una serie casi de personajes secundarios que resultan más inquietantes que el propio Al Capone, que como tú dices muy bien, pues tiene una dimensión mítica y que parece una especie de adorno
como el tótem de los indios y no parece que esté contaminado por la realidad, aunque eso era uno de los asesinos más despiadados, ¿no? Del momento. Y volviendo a lo cinematográfico, Rafael, recuerda que Totor se presentaba casi como una película, ¿no? La United Rovers presenta a Totor y tal. ¿Piensas que en este álbum en particular el cine tiene mayor presencia que Yo en creo otros que álbumes de Tintín? Yo creo que hay muchos planos que son como muy cinematográficos, incluso, y que están rodados de una manera, yo no sé si es hacia el final, o hay un momento en que él llega en tren no sé si a Chicago, así, bueno, en esta viñeta, por ejemplo, me gusta muchísimo, ¿no? Tiene una perspectiva que me parece como muy cinematográfica, Sí, ¿no? sí. Que aunque simplemente se ven pues unos edificios, yo creo que además ha conseguido Hergé transmitir muy bien la sensación de movimiento y tiene una dimensión como muy cinematográfica. También estas escenas que están hechas en la oscuridad, donde le golpean Sí, las sí. porras, este juego, estas sombras o las persecuciones en coche, también están muy bien hechas. Las persecuciones están muy bien porque tienen mucha acción, tiene mucho movimiento. Y esas escenas por la noche que comentas me recuerdan que a mí siempre me ha parecido que las escenas nocturnas se ven mejor en las películas en blanco y negro que en las películas en Sí, color. Y en color. creo que ahí lo traduce muy bien, a pesar de que es en color esta versión, aunque la original, la que tienes en la mano, aunque la original es en blanco y negro. Yo creo que ya Hergé se está convirtiendo en un maestro de utilizar la luz, incluso cuando solamente está dibujando en la versión en blanco y negro del Petit Batián. Que tengo aquí a Milú un poco alborotado. Y es cierto lo que dices, que se ve mejor en una película en blanco y negro y que también Hergé, pues aquí empieza a ser un maestro en el manejo de los contrastes de la luz. Y tiene también cosas de cine mudo, porque por ejemplo estos dos policías cuando se pegan un tortazo, salen corriendo, esto podría ser perfectamente una película de Buster Keaton o de Chaplin o de Harold. Le pasará después a Hernández y Fernández, creo que en la Isla Negra, por ejemplo. Y mi viñeta preferida es esta, Sí, donde se y le de ve. hecho, mira, la tenía aquí para mostrarla pero bueno, se ve más Claro, grande en la tuya. Sí, sí, sí. sí, cuando se le ve, pues, fíjate, tal como está hecho, además parece esto completamente un picado, ¿no? Ujú, ujú. Y me recuerda bueno, pues muchas de estas escenas que se ven en el cine, y bueno, y me recuerda a Charada, aunque es muy posterior, ¿no? Sí, claro. Pero sí se ve aquí, pues, de nuevo, pues, yo qué sé, las escenas de noche. Yo creo que el día empieza a dominar mejor la técnica, a componer mejor las viñetas, a desarrollar mejor pues, los contrastes de luz y sí, bueno, pues escenas pues, yo que sé, típicas también de película de los años Ujú, 30. ujú. O esto que me recuerda el ametrallamiento, me recuerda a Scarface, Sí, Scarface, con lo- Paul Mooney, la original el de con el gran Howard Paul Hawks, Mooney, sí, efectivamente, ¿no? del Entonces sí, año 30 me parece que es. O incluso sea, mete, más o menos en el mismo momento que Hergé está dibujando este álbum. sí, e incluso hay una cosa luego curiosa, por ejemplo, como lo bien que se crea el movimiento en estas viñetas Ujú, montados ujú. a caballo. Entonces, yo creo que se ve que ha habido una madurez técnica, no solamente de los temas y del guión, sino también del dibujo, la composición, la luz, la El elaboración. movimiento, la Sí, velocidad. Sí, sí, estoy de acuerdo. Y además, yo creo que volvemos a lo mismo que ya habíamos comentado en los otros dos álbumes, en Tintín el Congo y Tintín el País de los Soviets, que es que en este caso tenemos mucha acción, escenas de mucha acción, pero con un Tintín que de nuevo no actúa como reportero, sino que más bien actúa como hombre de acción, como alguien que lucha contra el crimen, contra las injusticias, etcétera, pero que no necesariamente escribe artículos periodísticos sobre el No, tema. y de hecho no le vemos en ningún momento con una cámara, sino en persecuciones, tiroteos, se cae por un precipicio. Por ejemplo, también esta escena de Milú Uh -huh, cayéndose al vacío, pues también está muy bien conseguida la impresión de movimiento. Y bueno, pues la dimensión periodística sería en esta denuncia indirecta que hace de cómo les expropian a los pies negros uh su -huh. territorio al descubrir el petróleo, ¿no? Estamos hablando que en una, dos, tres,
5 viñetas, pues prácticamente parece que está recreando la historia de los nativos americanos. Sí, además lo hace prácticamente desde un punto de vista de cine mudo también, porque no se necesitan las palabras para comprender lo que está ocurriendo ahí. Efectivamente, después de cómo les obligan a irse, les expulsa, esto es la Guardia Nacional, creo, luego pues se ponen a construir, aparece uno de los pocos afroamericanos, y como tú dices, en 3 viñetas, sin ningún diálogo, se ha producido una transformación de una pradera en una gran ciudad, ¿no? Entonces esto son 2 tiras, pero que son magistrales, ¿no? En cuanto a la capacidad de síntesis, ¿no? A mí me parece una escena crudísima esa, o crudelísima, ¿no? Porque desde luego nos encontramos con un Tintín, que es un hombre blanco europeo, y a esta persona, a este europeo blanco que es Tintín, se le ofrece dinero. A los pies negros, en este caso, no se les ofrece prácticamente nada, se les obliga a salir de ahí y los $25. recursos naturales están utilizados para crear un espacio urbano nuevo y sobre todo aprovechar los recursos petrolíferos en ese caso. Me parece muy curioso, y esto no sé si tendrás alguna opinión sobre esto o no, de nuevo la representación de los indios americanos, ¿no? Que por un lado están representados desde un punto de vista bastante estereotipado, ¿no? Y para eso no hay más que ver pues, Sí. la portada del libro, la parte en la cual Tintín va al lejano oeste, que de repente se mete en una película y entonces los años 20 se convierten realmente en el siglo XIX, ¿no? Por un lado tenemos esa representación estereotipada, pero por otro lado tenemos esa crítica, que como tú ahí dices además es muy sintética, pero muy efectiva, al tratamiento que han recibido. Yo creo que esto tiene un poco que ver con el cine, porque me parece que la imagen que Hergé tiene de los Estados Unidos tiene que ver sobre todo con las películas del oeste, con las películas de indios y vaqueros, por así decirlo, y con las películas de gángsters. Las de gángsters para la América urbana y las del oeste para la América más idealizada, rural, etc. Sí, porque es curioso que en los años 30 ya se habían hecho grandes clásicos del cine negro, cuando, por ejemplo, Hampa Dorada, que es una película maravillosa. Has mencionado Scarface. Scarface, pues no sé si es del 30, 31, pero también El enemigo público número Número 1, uno Cagney. con James Pues Cagney. Sí. ahí sí es cierto que se habían hecho películas que mostraban con crudeza el mundo de los gángsters o de denuncia. Soy un fugitivo, que es una película extraordinaria con Paul Mooney, ¿no? I'm a fugitive from a chain gang. Sí, esa es una gran película. Es una gran película, ¿no? Y durísima, ¿no? Durísima. Pero en cambio, yo creo que la primera película que denuncia la situación de los indios es un western de John Ford, que conoces tú perfectamente, claro que habrás visto 1000 veces, es Fort Apache, que es de Apache. 1948. Sí, sí. Es la primera, si existen películas que previamente denuncian el expolio que había sufrido los nativos americanos, yo no las conozco. Porque en todas las películas de los años 30 los indios son pues, malos, crueles, torturadores, asesinos, y el primero que los presenta con un poco de dignidad es John Ford, en el año 48, viendo cómo los agentes indios pues, les venden alcohol, la carne la pesan deliberadamente de una forma fraudulenta, inyectándole agua o alterando los pesos. Y entonces yo no sé de dónde sacó Hergé pues, esta información sobre la situación de los indios. Yo sé que él visitó una reserva americana con Germain, pero fue después de que... Sí, eso fue bastante posterior a todo esto. Y se quedó muy impresionado, sobre todo por los niveles de alcoholismo que había. Una cosa que le resultó... Y luego yo creo que fueron las conversaciones con el padre Gal, probablemente este fue el que le contó en qué situación estaban los americanos. Porque de hecho, como tú dices, a Tintín le ofrecen dinero con mucha amabilidad. Joven, por favor, firme un contrato. Y luego al jefe indio le dicen, cara de búho, toma $25 y márchate. Con lo cual vemos, incluso bueno, aparece niños a los que expulsan de su territorio, ¿no? Es que es muy descarnada esa página. Y entonces yo no sé dónde sacó pues Hergé toda esta información, porque el revisionismo de la historia americana pues ha sido muy posterior, sobre todo empieza
a partir de los años 60, ¿no? Ujú. Y con películas como Soldado Azul, que ya es de los 70, o como con Pequeño Gran Hombre. Hombre, ya había habido intentos de dignificarlos un poco, como fue Apache, la película esta que parece que es de Robert Aldrich, Ujú. con Burt Lancaster. Pero todavía en los años 30 yo creo que los indios estaban tal vez incluso hasta más marginados que los negros y Sí, más, sí, sí. y más Yo despreciados. incluso diría que es algo que ocurre incluso en la actualidad. Yo recuerdo, pues en el año 2001, 2002, viviendo en South Dakota en aquellos momentos, pues viajar con un profesor de alemán por todo el estado, que nos llevó a algunos alumnos a conocer algunas partes del estado, como Pierre, que es la capital, como Sioux Falls, como Deadwood, diferentes lugares de Dakota del Sur, y pasando por el territorio donde estaban las reservas, pues este profesor de alemán nos dijo que nada de sacar fotografías porque no quería que hubiese fotos, que hubiese imágenes de la situación en la que estaban esas reservas, que después enviásemos a nuestras familias en Europa. Algo que para él lo hacía porque le parecía pues una vergüenza y no quería que se supiese, ¿no? Esto todavía, o sea, esto ya en el siglo XXI. O ¿Y, y sea cuál es que, y cuál es la situación? ¿Tú que las has visto, las reservas? pues por lo menos lo que yo recuerdo, solo he estado en esa ocasión, pues el alcoholismo es evidente, las dificultades sociales, económicas son clarísimas. A lo mejor se veía una casa en la que había pues 6 o 7 coches alrededor y todos eran chatarra. Ese era el tipo de imágenes que este profesor de alemán, Werner Kitzler, que no sé si todavía vive porque ya tenía su edad entonces, pues no quería que sacásemos fotografías e inmortalizásemos eso, que es una verdadera vergüenza social entre las muchas que existen en los Estados Unidos, porque a mí me gustan mucho los Estados Unidos, pero reconozco que en este país hay muchísimos problemas de muy difícil solución y para los cuales hay muchos intereses que impiden que puedan solucionarse. Entonces, yo creo que Hergé, mucho, como tú has comentado, Rafael, yo creo que Hergé estaba por delante, de nuevo, de su momento histórico con esa página en particular, porque eso no se veía Bueno, en los medios de esa época. y en otras páginas que también muestra, pues bueno, aparte de las escenas, lo que hemos comentado antes, el intento de ahorcamiento de Tintín, ¿no? Que es una escena que a mí me impresionó mucho, ¿no? Que intentaran ahorcar a un joven y a su perrito, ¿no? Y que no les ahorcan porque se rompe la cuerda, Sí, ¿no? porque se rompe la cuerda. Y luego Y están luego, borrachos también algunos. Sí. y luego se ve también la corrupción policial. Al principio, los policías están a sueldo de Al Capone, el sheriff está borracho perdido, a su intervención, bueno, se tiene que intervenir para evitar el linchamiento y se queda dormido porque tiene una cohorza monumental. Y además Y se queda dormido debajo si no me equivoco, debajo de un cartel sí, que pone algo así como Volstead Act, ¿no? Que sí, es la ley seca. sí, efectivamente, sí. Y dice que cualquier ciudadano que se encuentre en estado de embriaguez irá a la cárcel, pagará una multa, el implacable sheriff, no sé qué, que está en ese momento roncando a pierna suelta. Y también se ve un incendio, que es una cosa que yo no recordaba. Yo no sé, parece como una especie de Tintín ecológico, porque a mí me impresionó ver a los animales huyendo Uh -huh. de las llamas. Y ahora que nosotros estamos sufriendo, pues yo creo que el peor verano de la historia, y que, por ejemplo, en tu tierra, allí en Galicia, también ha habido pues, muchos incendios, pues también aquí se ve un poquito esta sensibilidad ecológica que tenía Hergé, que yo creo que si hubiera vivido más años se habría acentuado más, ¿eh? Y a lo mejor Tintín habría tenido pues, un ecologismo más llamativo. También estaba mirando esta escena donde cuenta una fábrica que hacen latas en conserva y se supone que es carne de sí, dicen que son vacas, pero al parecer, y luego pues dicen que es carne de perro, de gato, de rata, ¿no? Y Y muestras. ahí es lo que, esa escena es a la que yo me refería cuando hablaba de la deshumanización de esta industrialización rampante y de esta producción en cadena, ¿no? Que es algo que yo creo que horrorizaba a Hergé, sobre todo cuando se trataba de comida y de cuestiones que tenían que ver con los animales. Es curioso también cómo Hergé
a pesar de introducir estas críticas y de presentar estas visiones que en algunos casos están bastante adelantadas a su tiempo, pues también no pierde nunca el humor, ¿no? Esto que comentábamos del sheriff que estaba borracho debajo del cartel, pues nos indica que Hergé pues siempre introduce esas dosis de humor necesarias en todo álbum de Tintín, ¿no? O el policía incompetente, ¿no? Que este policía que aparece aquí, no sé si recuerdas, Ujú. y se supone que es un detective, ¿no? O el hecho de que intenten matar a Tintín con unas pesas que luego resulta que son de mentira. Con este forzudo que en realidad lo que levantaba pues eran unos flotadores. Y que eso también es muy de cine mudo, ¿no? La imagen del forzudo es muy de cine mudo Sí, sí. y también el hecho de que utilice pues las falsas pesas para derribar a los gángsters o, como no, el final cuando le hacen un homenaje. Este homenaje es típico me recuerda pues, películas como la dedicada a Rocky Graciano, que salía Paul Newman y pasaba por una cosa, convertido en un gran héroe, ¿no? Y homenajeado por todo el mundo. O sea que sí es cierto que es un álbum muy cinematográfico y al mismo tiempo con un contenido social muy interesante, con lo cual ya estamos en algo más. Esto no es simplemente para niños, esto un niño lo puede disfrutar, yo lo disfruté, pero también es un cómic que lo puede leer perfectamente un adulto y disfrutar de él. Es que ocurre como toda la gran literatura infantil, que los niños lo leen y lo entienden en un nivel y los adultos pueden entenderlo en ese mismo nivel y en otros niveles, no voy a decir superiores, pero quizá más profundos, ¿no? Como todo esto que estamos eh, comentando, pues cuando tú con 9 o 10 años por primera vez leíste este álbum y yo más o menos a la misma edad lo leí, pues no me daba cuenta No, absolutamente de ninguna de estas cuestiones. Pero, claro, cuando uno crece y lee los álbumes de una forma más crítica y con mucho más bagaje de otras lecturas, pues se da cuenta de que aquí no es simplemente esta historia, una historia pues que uno pueda leer solamente o necesite leer solamente por la trama. Y en este sentido creo que Hergé es un poco injusto con Tintín en América, porque me voy a poner las gafas porque si no, no voy a poder leer el texto de las conversaciones con Hergé, que en esta edición de la editorial Juventud pues tiene una letra muy pequeña y ya uno pues va cumpliendo años y los ojos ya no funcionan de la misma manera. Dice Hergé en cierto momento, en la página 97, en la cuarta conversación, hablando sobre Tintín en América, dice: para esta historia yo no tenía ni escenario ni ningún plan establecido. Iba al azar, dejando en libertad mi inspiración. Cada semana yo metía a Tintín en una situación complicada, preguntándome muchas veces si podría salir de ella. Las aventuras de Tintín eran también para mí una gran aventura. Bueno, ¿por qué pienso que no hace justicia Hergé a Tintín América? Porque aunque es cierto que hay este carácter episódico y el, pues a lo mejor no siempre saber cómo Tintín iba a salir de una eh, situación difícil, como ya ocurría en los dos álbumes anteriores, yo creo que Hergé tenía ciertas cosas en mente que quería introducir en este libro, con lo cual la improvisación no es tanta, porque si no, no se podría comprender que hubiese tantos momentos de crítica, tantos momentos icónicos, ¿no? Dentro de este álbum tan temprano. Creo que Hergé se queda un poco corto en su apreciación sobre Tintín América. No sé cómo lo ves tú. sí, yo creo que también, bueno, pues el álbum contiene mucho más que eso, no es simplemente meter a Tintín en apuros y sacarle esos apuros de la manera más o menos ingeniosa, pero también es cierto que yo veo que esto en muchos álbumes de Tintín, pero es que también pasa en muchas novelas, no hay una planificación Uh -huh. previa que yo creo que es necesario para que un texto tenga o un cómic tenga unidad y coherencia. Yo pienso, por ejemplo, la forma en que se escribió El Quijote, pues un poco Cervantes se deja llevar, no hace una planificación previa, es una gran obra
por la humanidad de sus personajes, por las reflexiones, por el humor, pero como novela la estructura es bastante deficiente. También le sucede un poco a Javier Marías, un autor contemporáneo. En cambio, Mario Vargas Llosa es todo lo contrario, porque Mario Vargas Llosa ha contado que tarda al menos, bueno, mucho tiempo en preparar una novela, pero coge un cuaderno y va pues escribiendo lo que va a pasar en cada capítulo. Y haciendo, y un poco eso le falta a muchos creadores, incluido Hergé, ¿no? Una planificación previa, que esto sí se hace, por ejemplo, con las películas. En las películas absolutamente nada es gratuito. Todo está como muy estudiado, ¿no? No ninguna imagen, ningún... Y sí es cierto que se nota esta improvisación, pero había de fondo un propósito de hacer un retrato crítico de Estados Unidos, que es lo que finalmente le da profundidad al álbum. Porque al margen de que no hubiera una trama planificada y bien estructurada, sí había una intención de fondo de mostrar la situación en la que estaban los nativos, de mostrar pues, el lado más desalmado del capitalismo, la explotación, el consumo, el materialismo, la deshumanización, etcétera, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, pues Hergé casi actúa como Cervantes, ¿no? Pues no hace una arquitectura perfecta, pero como tiene muchas cosas que contar y tiene una opinión personal sobre el tema, pues nos hace un álbum que es mucho más que lo que Hergé dice, ¿no? No son simplemente pues situaciones peliagudas que se resuelven de una manera más o menos acertada. Pero ¿no te parece que esto en Hergé es casi como un proceso, ¿no? Que va llegando Hergé a esa situación? Es decir, los primeros álbumes de Tintín sí que tienen esta improvisación, a veces casi jazzística en algunos sentidos, ah, pero que poco a poco se va dando cuenta, porque yo creo que al principio Hergé no se tomaba demasiado en serio a Tintín. Ya, en Tintín en América se nota esto todavía, a pesar de que sí parece que es una historia que le interesa más que las dos anteriores. Y yo creo que poco a poco se va dando cuenta de lo que Tintín realmente es desde un punto de vista artístico, desde un punto de vista creativo, incluso desde un punto de vista literario, narrativo, y se da cuenta de que es necesario pues preparar, documentarse más y hacer lo que tú dices que hace Mario Vargas Llosa, pues diseñar el álbum desde el punto de vista del guión y lo que se llama en francés el scénario, ¿no? Y me parece que esto empieza a ser así, quizá a partir del Loto Azul, pero evidentemente en los álbumes posteriores de Tintín sí que hay, yo creo, casi una obsesión con la perfección narrativa, con la perfección gráfica, etcétera. Pero claro, en el tercer viaje de Tintín, en la tercera historia de Tintín, todavía Hergé no había llegado a ese punto, ¿no? Se nota mucho en el Loto Azul que ya hay una trama y además en el hecho de que vaya creando unos personajes no secundarios que se repiten y que hay pues un desarrollo, por ejemplo la Estrella Misteriosa, que todo está orientado a realizar el viaje donde recogen una muestra, ¿no? Del meteorito que se ha estrellado contra la Tierra. Entonces sí ve que la narra, o pasa, por ejemplo, en las Joyas de la Castafiore, que aunque no sucede nada, la trama es insignificante, en todo momento estás interesadísimo por seguir el álbum. Yo creo que es una de las, es mi álbum favorito, yo Sí, creo que es también una el de mío. las, y yo creo que es una de las piezas mejor conseguidas. Entonces, claro, hay que tener en cuenta la juventud, pero de todas maneras yo creo que en general los creadores hay pocos que planifiquen las cosas tan bien como algunos autores que sí han hecho. William Faulkner, por ejemplo, Uh también -huh, preparaba uh muy -huh. bien sus novelas y de hecho se nota. Entonces, y en cambio otros como Marcel Proust, pues improvisan un poco más, tienen una idea general, se dejan llevar, pero sí es cierto que en Hergé pues va madurando la parte técnica también y cada vez hace las cosas mejor, de una manera más consistente, el personaje de Tintín va teniendo más profundidad, puede que en los años 30 todavía pensara, como dijo en alguna ocasión, que él solo dibujaba monigotes y que lo que estaba haciendo pues tampoco era muy importante, él no podía ni sospechar que Tintín se iba a convertir en uno de los grandes mitos del siglo XX, ¿no? Yo creo que él se vio un poco desbordado, sus expectativas no eran ni mucho menos estas, pero bueno, la fama, el éxito tiene este componente, ¿no? De azar, donde a veces el favor del público viene por el propio personaje, que se desarrolla como si fuera un ser autónomo, incluso más allá de la voluntad de su creador, ¿no? Pero sí es cierto que Tintín en América pues sí representa un avance respecto a los dos álbumes anteriores, que eran pues mucho más
rudimentarios en todos los aspectos. ¿Te parece Tintín América un puente hacia el Loto Azul o le otorgarías ese papel quizá más a los cigarros del faraón? Porque a mí siempre me ha parecido que Tintín América es como una versión mejorada de los dos álbumes anteriores, Sí. pero que todavía no llega a la categoría desde el punto de vista de la preparación, de la historia, etcétera, que tendremos en el Loto Azul. Pero claro, en el medio está Los cigarros del faraón y yo veo Los cigarros del faraón como la primera parte del Loto Azul, ¿no? Sí, Casi sí. como ese puente, y Tintín América quizá todavía más cerca del Congo y de los soviets que del viaje a China. Sí, yo creo que tienes razón, que en realidad Tintín en América es una versión mejorada de los álbumes anteriores. Se nota que ya ha aprendido, ha mejorado el dibujo, el movimiento, la luz, las tramas, le ha dado más profundidad al personaje, pero todavía se mueve un poco en ese ambiente, ¿no? Todavía es una obra primeriza, ¿no? Que está despuntando, que no ha terminado de madurar por completo, que tiene muchas cosas muy atractivas, pero el puente yo lo reservaría ese concepto para Los cigarros del faraón, que en realidad, como tú dices, es la primera parte del Loto Azul. Ahí ya sí se ve que ha habido pues, un salto que se consumará definitivamente con el Loto Azul y con la documentación. Y aunque luego también hubo no retrocesos, pero sí es cierto que el rigor con el que trabaja en el Loto Azul no lo tienen algunos álbumes posteriores, sino Estoy de acuerdo. después, ¿no? Si lo recupera después, pues ese rigor que tuvo el Loto Azul, yo creo que ese álbum es tan perfecto por la amistad con Chan. Yo creo que le impresionó de tal, fue un acontecimiento tan importante para él que eso se reflejó en la obra, que fue uno de los momentos más emotivos de su existencia, ¿no? Entonces, cuando una creación se mezcla con algo muy personal y muy biográfico, adquiere una verosimilitud y una fuerza que no tiene a lo mejor cuando simplemente una trama ficticia. Entonces, en Tintín en América está el punto de vista de Hergé, pero no está la vida de Hergé. Hombre, sí, como mucho está el escultismo, la fascinación por los pieles rojas, pero por primera vez en Chan, casi con el Loto Azul, Chan casi introduce una dimensión de novela del yo. Es una especie de ficción donde él está transformando a uno de sus amigos en un personaje literario, ¿no? Y yo creo que eso es lo que hace ese álbum tan especial. Pero Tintín en América es más bien, como tú dices, una versión mejorada de los álbumes anteriores, donde se advierten lecciones y madurez, pero no está todavía tan bien organizado como Los cigarros del faraón, que sería como la antesala del Loto Azul. Además, yo creo que se ha exagerado en muchos casos la importancia del lenguaje cinematográfico en la creación y en el desarrollo del cómic. Es cierto que es importante, pero yo creo que a veces hay algunos críticos que exageran un poco esa relación. Pero yo creo que en Tintín en América está bastante claro que la influencia cinematográfica es muy fuerte. Sí, el cine negro y como tú dices, del western, ¿no? Hay algunas viñetas como las persecuciones de Tintín por los indios. Uno está viendo aquí las escenas que al mismo tiempo que hay situaciones dramáticas, también situaciones cómicas. Cuando el jefe le pega un bofetón a un niño porque Sí. cree que le está lanzando chinitas y en realidad es Tintín, no me refería, esta viñeta es muy cinematográfica y también es una de las viñetas más hermosas del álbum. Muy de John Ford y me recuerda mucho a la película Cimarrón. Sí, 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 sí. A mí también tiene un aire. Y además, hablando de Cimarrón, es que también podría parecer de Cimarrón, aunque Sí. también tiene de Tom Mix, hombre, no con tanta fantasía, pero es un poco la imagen del vaquero en las películas de los años 30. Luego ya en los años 40, 50, 60, el cowboy pues va desarrollando una imagen diferente, menos, aquí parece más, nunca mejor dicho, un conductor de vacas, ¿no? Luego pues Claro, ya va. y Tom Mix, yo siempre recuerdo que mi abuelo decía, no hagas una de Tom Mix, diciendo, no te portes mal, ¿no? Pero Tom Mix y William S. Hart y estos actores de cine mudo del oeste serían, desde luego, las referencias más directas que tendría José en estos momentos, mucho más, por supuesto, que las películas no Harry mudas, de Caray. las películas, sí, claro, las películas mudas yo creo que son el subtexto más directo, la influencia más directa y no tanto las películas sonoras que
que llegarían después, entre las cuales incluso después hubo musicales como los de Gene Autry o los de Roy Rogers, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que es un álbum muy interesante desde ese punto de vista para quien le interese la relación entre cómic y cine, para quien esté interesado como tú y yo en el cine negro y en las películas del oeste. Y bueno, llevamos más de una hora conversando sobre este álbum y yo sé que podríamos continuar durante muchísimo tiempo más porque lo mínimo que tenga que ver con Hergé siempre tiene mucho que decir, la verdad. Pero para terminar esta relectura de Tintín América que estamos realizando hoy aquí, pues yo en los Estados Unidos y Rafael en España, pues me gustaría simplemente hacer una última pregunta que tiene que ver sobre todo con si tú piensas que Tintín América, y además se me ocurre la pregunta porque sé que, como comentaste, Tintín América fue el primer libro de Tintín que leíste, que en mi caso no lo fue. ¿Te parece que Tintín América sería una buena puerta de entrada a las aventuras de Tintín? ¿Qué se encontraría un lector que no haya visto nunca un libro de Tintín, que no haya tenido en sus manos y abierto un libro de Tintín en América como primera toma de contacto con el universo hergeano y el universo de Tintín? ¿Es una buena puerta de entrada o te parece que Para, quizás es un poco deficiente? para las generaciones jóvenes, yo creo que tal vez no es la mejor puerta de entrada. Si es una puerta de entrada para los que nacieron, incluso, bueno, pues tú eres más joven que yo soy del 63, pero aún así tú creciste viendo western. Sí, sí. Ahora mismo el western es un género que entre la gente joven pues no despierta mucho. Aunque ha habido ciertos revivals, ¿no? Pero Yo creo que a la gente joven le gustaría más El secreto del unicornio, porque los piratas han soportado mejor el paso del tiempo, o incluso pues el asunto Tornasol por la dimensión, o bueno, yo el creo thriller, también ¿no? el Templo del Sol, las siete bolas de cristal. Yo creo que las siete bolas de cristal y el Templo del Sol tal vez sería la recomendación que le haría a un chaval de 14, 15 años, porque tiene mucho misterio y como un aire a lo Indiana Jones también, con las culturas primitivas. Y este álbum es más bien, yo creo, para los nostálgicos de nuestra edad, que se quedan fascinados simplemente por la portada, que a mí es una de las que más me gusta. Yo no sé si fue por el primer. Y aunque no sea la mejor puerta de entrada, aquí sí se encontrarían pues cosas muy atractivas, desde las historias de gángster, que tampoco han envejecido tan mal, porque el cine negro sigue siendo bastante popular, y bueno, pues también el western, que todavía tiene sus adeptos, no muchos. Por cierto, aquí cuando se encuentra por primera vez Tintín con un indio americano, lleva una pluma que al parecer indica que ha cortado una cabellera, porque todas las plumas tenían un significado. Y entonces, yo creo que este álbum lo reservaría para personas que tienen por lo menos más de 40 años, y para las que son más jóvenes le diría que se leyera primero Las siete bolas de cristal. Estoy de ¿Cuál es, acuerdo en lo que comentas. cuál es tu primer álbum, por cierto? Que no lo recuerdo. El primer álbum que leí fue El cangrejo de las pinzas de oro, en traducción al gallego, o Caranguexo das tenaces de ouro, y entonces pues asistí al momento en el que en el que se conocen Tintín y el Capitán Haddock, al momento en el que empieza a completarse el universo de Tintín. Ese fue el primer álbum, y después La Isla Negra, con lo cual me sorprendía que el Capitán Haddock no estuviese en la Isla Negra, porque lo conocía ya Claro. del cangrejo, pero claro, la Isla Negra evidentemente viene antes. Ese es el primer álbum que leí y el que realmente me enganchó a Tintín. Mi padre tenía otros, no necesariamente en orden cronológico, y pues después ya los fui comprando todos, pero Tintín América no fue de los primeros que leí en mi caso. A pesar de que aparecía por la parte de atrás los diferentes títulos y las portadas y tal y cual, Tintín América no fue de los primeros, pero desde un punto de vista retrospectivo me parece un álbum interesante, un álbum que nos hace ir a los orígenes de Tintín, ¿no? Y a mí siempre me interesan los orígenes de todo, del Claro. cine, de la música, de la literatura, de lo que sea. Me interesa, de la radio, de la televisión, me interesan siempre los orígenes, ¿no?, de las cosas. Y entonces creo que quienes estén interesados en los orígenes de Tintín Claro. tienen que pasar evidentemente por los soviets, por el Congo,
y por Tintín Sí, en América. es como el nacimiento de una nación, pero aquí es el nacimiento de un personaje, es como la matriz. De ahí surge Tintín. Sí, yo lo compararía al impacto que para mí tuvo ver mi primera película muda. Es Ah, decir, ver muchas películas sonoras, en blanco y negro o en color, da igual, pero después, en cierto momento, vi una película creo que es de Murnau, que se llama Sunrise o Amanecer, y entonces me di cuenta de que existía una cosa que era el cine mudo, y ahí empecé ya a investigar en los orígenes, de dónde viene el cine, etcétera, etcétera. Pues con Tintín, de alguna manera, Tintín América en el Congo y en el país de los soviets, o sea, esa trilogía, por así decirlo, o esos tres álbumes, para mí son evidentemente los orígenes de Tintín y les doy mucha importancia por eso, porque quienes se hayan leído los álbumes posteriores verán cosas que todavía no están en muchos sentidos cuando se acercan a estos primeros álbumes y a mí me parece desde luego sí. muy interesante. Ujú. Sí, bueno, yo el cine mudo creo que las primeras películas fueron las de Chaplin, que me parecían muy divertidas, y un día no se pusieron de Murnau Nosferatu, y como yo era pequeño me pegó un susto monumental, Sí, aún sí. recuerdo el miedo que me inspiraba, ¿no? Desde luego, a mí me sigue dando más miedo el Drácula de Nosferatu que cualquier otro Drácula que se hizo después. Quizás sea por la calidad de la imagen, por el expresionismo, por lo que sea, pero Nosferatu me parece una película mmm, pues muy, muy terrorífica, la verdad. Sí, 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 la imagen, Mass Rec, me parece que se llamaba, ¿no? Es, pero bueno, es una de mis películas favoritas, de vez en cuando la vuelvo a ver, pero yo para finalizar y no abusar de la paciencia de los que nos ven, creo que tienes mucha razón en cuanto a que hay que leer estos tres primeros álbumes para averiguar quién es Tintín, para conocer cuáles son sus orígenes y para comprender cómo fue su desarrollo posterior. Estamos, pues eso, en el inicio de una de las sagas más famosas del siglo XX, no ya del cómic, sino en general de todo, ¿no? Y es que hay que ir a estos primeros álbumes que son la matriz, el origen. Totalmente de acuerdo, como casi siempre, Rafael. Para mí es un verdadero placer poder compartir estos minutos, horas de conversación contigo en torno a Tintín y a Hergé, que no son más que excusas en realidad para hablar de muchas otras cuestiones. Sé además que estás muy ocupado con diferentes cuestiones y Ay. te doy las gracias pues por tu tiempo y por tu gran amabilidad al pasarte una vez más por esta serie de vídeos en mi canal de YouTube Antón GF Tintín y Hergé, y aquí te espero pues siempre que quieras regresar para charlar sobre Tintín y Hergé o sobre cualquier otra cuestión. Pues muchas gracias, Antón, por invitarme. Ha sido una charla espléndida. No sé cómo se lo pasarán los que nos escuchen, los que tengan la generosidad y la paciencia, pero yo creo que desde luego nosotros los dos nos los pasamos maravillosamente, ¿no? Como antes decía, como enanos, que ahora suena muy mal, pero la verdad es que es un canto a la nostalgia que yo creo que a los dos nos ayuda a recuperar una etapa de nuestra vida. Totalmente de acuerdo y pues animo a todos y a todas quienes estén ahí afuera viéndonos a que dejen comentarios por la parte de abajo del vídeo, siempre con el debido respeto que debe uno tener en las redes sociales, aunque no siempre, desgraciadamente, así ocurre y nosotros entraremos en una conversación con todos ustedes acerca de Tintín, acerca de Hergé y acerca del libro que hemos comentado en esta ocasión, que es Tintin en Amérique, Tintín en América, aquí en una edición en inglés como Tintin in America. Como siempre, muchísimas gracias por el interés, por los comentarios. Esta ha sido una conversación entre Rafael Narbona en España y quien les habla, Antón García Fernández, en los Estados Unidos, acerca de Tintín, acerca de Hergé, acerca de Tintín América, dentro de la serie Tintín y Hergé en mi canal de YouTube Antón GF, mío y por supuesto también de Rafael es el copyright de este vídeo, que se ha grabado a principios del mes de agosto del año 2022 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube Antón GF. Como siempre, muchas gracias por el interés, muchas gracias también por los comentarios y muchas gracias a Rafael Narbona por estar ahí Gracias. al otro lado y por amar tanto como yo a Tintín y al universo del gran Georges Remy Hergé. Gracias, Rafael, y hasta la Gracias. próxima ocasión. Gracias, Antón. Hasta la próxima. Hasta la próxima.